vamos a ver lo que es atención médica del paciente con sospecha de confirmación de COVID. Bueno, como ven ustedes, pues aquí tenemos unas micrografías electrónicas de lo que es el virus, porque también hay gente maliciosa que dice que es un invento mediático. No, si existe, alguien lo ha visto, lo ha fotografiado y se lo ha compartido al mundo. Entonces aquí tenemos las imágenes. La que sigue, por favor. Ok, los contenidos que desarrollamos para ustedes es que es esta enfermedad causada por este agente denominado SARS-CoV-2, el algoritmo de atención médica, los criterios de referencia y manejo del paciente crítico con sospecha o confirmación de COVID-19, que así se llama la enfermedad que provoca este virus, y el manejo de SIDA y antivirales en estudio para tratamiento. La que sigue. El propósito, pues que ustedes puedan enunciar los lineamientos institucionales relacionados a la atención médica de los pacientes con COVID. No es que se vuelvan los expertos en la materia y que me hablen de que es un coronavirus y su composición y las cadenas que lo conforman, pero sí que tengan una idea y se vayan generando una estructura mental que pueda dar soporte a la información que sustenta estas diapositivas, que seguramente ustedes van a leer cuando ya estén en su domicilio o en su sitio de trabajo. La que sigue, por favor. Los coronavirus son virus de RNA envueltos que se distribuyen ampliamente entre los humanos. Y también se dan en otros mamíferos y aves y causan enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas. Normalmente cuando se habla de este tipo de virus y cuando se ve involucrado en esta aparición de muchos casos en un corto periodo de tiempo no esperado, que es lo que se denomina brote, hay gente que les habla y les dice que es un virus generado por un gobierno malicioso para dominar el mundo y que hay alguien sentado en una habitación oscura acariciando un gatito negro mientras ve gente morir. Realmente, si este fuera el escenario, pues hubiera escogido otro virus diferente que fuera mucho más eficiente en su transmisión y mucho más letal. Entonces, de todos los que podía escoger, escogió uno que realmente da mucho trabajo, que se haga la transmisión persona a persona, no es tan sencillo, y aparte escoge uno que normalmente no es letal. Y cuando secuencian, y aquí no me dejarán mentir, los biólogos moleculares, pues no encontramos estos rastros de herramientas de diseño genético. Entonces, ¿qué es? Pues nada más es un producto de la presión natural. Hemos estado seleccionando cepas de virus, estamos conviviendo mucho con animales con los que normalmente no convivimos, los virus se van adaptando a nosotros, se va promoviendo entonces la selección de este tipo de virus que pueden transmitirse mejor de un humano a otro, ¿sí? Y es cuando se producen este tipo de fenómenos, pero son condiciones evolutivas normales. A finales de diciembre del 2019, varios centros de salud locales informaron grupos de pacientes con una neumonía que era de causa desconocida, pero los asocian epidemiológicamente a un mercado mayorista de mariscos y animales marinos en esta ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Entonces, el primer reporte que tenemos acerca de este número de casos. Entonces, ustedes con su mente aguda se habrán dado cuenta que ellos hicieron un estudio en el cual vieron que tenían características clínicas similares, que estaban relacionados temporalmente y que había un sitio en donde todos habían coincidido. La que sigue, por favor. Entonces, lo que hicieron, lo que hace la gente de ciencia, es que de los casos referidos, pues se obtienen muestras y se trata de obtener entonces estos agentes etiológicos. La condición sería que este microorganismo que yo aísle, ¿sí?, que yo identifico, pues lo encuentre en sujetos que tengan esta misma sintomatología clínica para que yo le pueda dar la atribución de que es el agente causal, ¿sí? Entonces, escogieron estos 4 casos que cumplían la definición operacional, obtienen una muestra del sitio afectado, que en este caso pues es un órgano respiratorio, hacen un lavado broncoalveolar y habían estos pacientes tenían antecedente de haber estado en este mercado de mariscos. La que sigue. Entonces, este RNA extraído del líquido de lavado broncoalveolar y los sobrenadantes de cultivos se utilizaron como plantilla para clonar y luego secuenciaron el genoma. La cepa viral recibió un nombre inicial de 2019 NCOV, que era imposible de pronunciar para algunos de nosotros. Entonces, se puso el 2019 por el año del descubrimiento, su estado como virus novedoso, de ahí la N, y su apellido, que era un coronavirus. Es un agente zoonótico emergente y causa entonces la enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19. La terminología oficial recomendada por los CDCs para el virus es SARS-CoV-2. ¿Sale?
Entonces, para que todos hablemos lo mismo, cuando hablamos de SARS-CoV, hablamos del agente etiológico, cuando hablamos de COVID, hablamos de la condición que provoca. La que sigue, por favor. Luego, ¿qué otra tarea se dieron los primeros médicos o los primeros epidemiólogos que estuvieron en contacto con este grupo de pacientes? Una de las primeras tareas en un brote es determinar entonces cuáles son los criterios operacionales o las definiciones operacionales, y entonces ellos se dieron cuenta que los que cumplían estas condiciones pudieron estimar el periodo de incubación, que fue de 5.2 días. El periodo desde el inicio de los síntomas de COVID hasta su muerte osciló entre 6 y 41 días, con una mediana de 14 días, y les ponemos la referencia para que ustedes lo puedan consultar. La que sigue. Entonces, hay una serie de síntomas comunes en todos estos sujetos, como son la fiebre, síntomas respiratorios y síntomas abdominales. Muchos de ustedes ya han leído los artículos y han visto la definición de fiebre que se maneja, que es un poco más laxa que la que utilizamos nosotros, ¿no? Nosotros somos como muy puristas y decimos fiebre, 38.3. Y ellos están utilizando 37.3, 37.2. Bueno, tiene una alteración en la temperatura para que no nos peleemos y no nos vayamos a matar con los chinos. Tienen síntomas respiratorios, hay tos. En algunas personas pueden haber incluso síntomas abdominales, que es un número menor. Y una característica de COVID-19 es que se presenta de una manera particularmente grave en las personas de adultos mayores y en aquellos que tienen alguna afección que se manifieste como inmunocompromiso. No parece causar una enfermedad grave en los niños, y esto es bueno porque de alguna manera nos va a permitir enfocarnos en un grupo etario en particular. ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, ¿quiénes son los que cuidan a los niños cuando hacemos aislamiento domiciliario y estas cosas, o suspendemos clases? Pues son los adultos mayores. Entonces, de aquí la indicación que se les ha dado de que si tienen un niño con síntomas respiratorios, no sean malos, no se los lleven al abuelo si lo quieren conservar. Si no quieren conservar al abuelo, pues está bien, ¿no? O sea, hasta dirigido. Pero si es alguien que aprecias, pues no lo hagas. ¿Sí? La infección muestra una predilección por los tejidos pulmonares y en casos fulminantes, pues se produce una neumonía. Sin embargo, hay algunos sujetos que han referido otros síntomas como la diarrea. Entonces, hay que estar abiertos a esta posibilidad, a esta presentación clínica, para que no vayamos a ser súper puristas y vayamos a dejar ir algún tipo de paciente que pueda estar afectado, que se pueda beneficiar de una hospitalización, porque no cumplió, ¿no? O sea, a mí me dijeron que era respiratorio, y tú vienes con tos, pero aparte tienes diarrea, entonces no te quedas conmigo y te vas para tu casa. No, hay que ser flexibles, hay que revisar estas referencias, ver cómo se presentó la gente, con qué frecuencia, para que podamos darle un valor a cada uno de estos signos y síntomas. La que sigue. Entonces, en una serie de casos compuesta por 1.099 pacientes, es un estudio pues robusto. El número de casos nos permite hacer alguna serie de inferencias útiles para el resto de los países. Con COVID-19 confirmado por laboratorio en China hasta el 29 de enero de 2020, se describió lo siguiente. Había fiebre, con la salvedad que ya les comentaba, en el 43.8% de los pacientes al ingreso, pero ya en el tiempo que estuvieron en hospitalización, el 88.7% manifestó este síntoma. Todo se presentó en el 67.8%, y de ahí la indicación de que alguien esté en la puerta de las unidades médicas y les pregunte si tienen algún síntoma respiratorio. Atiende a esto, o sea, no es porque alguien elucumbró o capricho. Náuseas o vómitos, les comentaba, 5%, y diarrea, que es así muy bajito, es 3.8%. La que sigue. Entonces, luego, después de que vemos cómo se manifiesta esta enfermedad, pues es importante saber si habían algunos otros factores relacionados con los desenlaces o con los desenlaces feos. Pues la edad avanzada fue uno de ellos, y por eso la indicación de que cuidemos a las personas mayores de 65 años o con una edad de 65 años. También se vio que aquellos que tenían una fiebre de más de 39 grados, la afección era más severa o más grave. Sin embargo, el pronóstico mejoraba con la fiebre. Entonces, todavía no hemos podido interpretar el porqué de esta manifestación, pero es un dato que nos puede ser de utilidad para tomar decisiones terapéuticas. Entre las comorbilidades hemos visto que hay hipertensión, hay diabetes, puede haber neutrofilia y linfopenia. Pero si atendemos a que la edad es mayor a 65 años,
pues ¿cuántos de nosotros no vamos a llegar a los 65 con hipertensión o con diabetes? Entonces, esa parte todavía falta definir si te va mal porque tienes esta hipertensión o diabetes, o te va mal porque tienes menor reserva orgánica por la edad. Lo que sí nos debe de quedar claro hoy a todos los que estamos aquí, es que si tenemos algún paciente de este grupo etario que se presente a nuestros servicios, es un paciente que tenemos que cuidar, es un paciente que tenemos que tomar medidas para evitar que disperse el virus en el ambiente hospitalario o en el ambiente de nuestra unidad de medicina familiar, y por eso es importante que nos apeguemos a las medidas y recomendaciones. La que sigue, por favor. Ok. Se hicieron también estudios de imagen que no son necesarios. Hay personas que son buenos clínicos, integran un diagnóstico de una neumonía, toman la definición epidemiológica, hacen el estudio para apoyarse y dar el diagnóstico, pero hay algunas otras personas que requieren este tipo de estudios de imagen para completar los tratamientos o para sugerir pronósticos. Entonces, lo que encontraron estas personas en las series de China es que más del 75% de los pacientes presentaron compromiso pulmonar bilateral. También hubo compromiso multilobular, que fue en 71%. La imagen que estamos encontrando como recurrente en la mayoría de la literatura es opacidad del vidrio esmerilado, que fue un hallazgo común en las tomografías computadas. No con eso estoy diciendo, no, a todos les vas a tomar tomografía. Pero si tienes alguna duda o algo, pues este estudio te puede ayudar, y si tu radiólogo te describe este patrón o tú lo identificas, bueno, te puede orientar en lo que tienes tu resultado, o si no cumplía con la definición completa, para que tengas alguna otra herramienta para solicitar más ayuda. La que sigue. Entonces, toda esta información que se ha generado en los diferentes escenarios, en Asia, en América del Norte, en Europa, sirve entonces para que vayamos afinando estas estrategias que se hacen a nivel poblacional para definir políticas que permitan disminuir la transmisión entre los sujetos en la sociedad. Entonces, por eso se les presentan estos escenarios y les hablan de que el escenario 1 y que todavía no pasamos al escenario 2 y que en algún momento vamos a estar en un escenario 3. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que normalmente cuando algo llega importado, piensen ustedes en el auto Smart de Mercedes-Benz. Cuando llegó hace muchos años, era importado y solo veías 1 o 2, ¿no? Era algo raro. Pero luego el auto empezó a llegar así muchísimo a México y ya había por todos lados, se habían agencias por todos lados. Esa sería una de cientos de casos, sería una dispersión comunitaria. ¿En qué cambia? En el caso de la importación viral, se hace mayor énfasis en las medidas de contención y de aislamiento de los sujetos que vienen con la sintomatología y tienen el diagnóstico, para evitar que los otros sujetos que no han padecido COVID, que son susceptibles, no contraigan la enfermedad. En lo que se da el tiempo a que curse la historia natural de la enfermedad, se le dé el tratamiento de soporte al paciente que padece COVID y deje de eliminar viriones y luego pueda salir a hacer su vida productiva o a relacionarse con los demás sujetos de la sociedad. Pero es por eso las medidas de aislamiento. Sabemos que son molestas, sabemos que son incómodas, pero es una manera muy útil y sobre todo que salva vidas y que no cuesta. O sea, no le cuesta al sujeto, como una estancia en hospital, en una terapia intensiva. Entonces, en la parte de importación viral, hay espacios públicos cerrados todavía funcionando, los espacios públicos abiertos como plazas, parques y playas siguen funcionando, las escuelas preparatorias, universidades, se les empiezan a dar mensajes preventivos para sensibilizarlos en el uso de etiqueta respiratoria, en el uso de productos para higiene de manos, en el lugar del trabajo por difusión también de mensajes preventivos. Ya cuando entramos a la fase de dispersión comunitaria, que son estos pacientes que yo viajé a Italia, tuve COVID, infecté a mi núcleo primario, a mi familia, y luego alguien de mi familia infectó a alguien de fuera, a mi vecino, a la persona que me ayuda con el cuidado de los hijos o algo así. Entonces, cuando ya se dan estos casos que son como de tercera generación y ya estamos hablando de cientos de casos, entonces es cuando abrirán la definición operacional y nos dirán entonces que ya estamos en esto, en dispersión comunitaria, y es cuando se echan a andar otra serie de medidas que son un poco más restrictivas: no saludar de beso ni abrazo, suspensión de eventos antebrotes en espacios públicos abiertos, se activan los filtros escolares y los filtros sanitarios. Finalmente, la última etapa, en la que ya hay muchos casos, miles, es la etapa epidémica, y es cuando las medidas todavía son más restrictivas.
aquí pues nosotros vivimos en una democracia y cada quien puede tomar las medidas que considere más adecuadas de acuerdo a su conciencia y a la información que tenga. En China pues era relativamente sencillo por la manera en la que se maneja su régimen de gobierno, en la cual pueden parar ciudades o provincias. Entonces por eso vemos que en los países del mundo libre, Europa es un poco más complicado el contener la aparición de nuevos casos. Incluso en países que tienen un sistema sanitario maduro, como el caso de España, que tiene un buen sistema, se considera uno de los mejores a nivel mundial, pero pues tiene muchos casos. ¿Por qué? Porque el tránsito de sujetos pues es difícil de restringir cuando hay garantías individuales, cuando se respeta la libre determinación. La que sigue, por favor. No por eso estoy diciendo que instaremos una dictadura o algo así, pero le estoy presentando por qué en un lugar se presenta con una intensidad y en otro lugar se presenta con una diferente. Entonces, como tal, en el instituto se plantearon algunos escenarios hipotéticos para poder facilitar la organización de la estructura, y como tal se identificaron algunos lugares o hospitales que podían recibir a los primeros 30 pacientes precisamente para que esos lugares se vieran más favorecidos con información, con insumos, que la gente supiera a dónde referir los primeros casos. Estos mismos lugares es probable que pasen por una etapa de conversión, o son los que tienen más probabilidad de pasar a conversión en una fase 3. Pero como tal, estos escenarios como van cambiando, las políticas también se van adecuando para estas nuevas necesidades. Este es el plan. Pero si en el tránsito sucede alguna otra cosa, pues se pueden adicionar más hospitales o incluso puede ser que bajen algunos de estos. No quiere decir que ya estamos casados con la idea de que estos hospitales van a ser los que van a resolver todo. La que sigue. Entonces, veíamos que en una fase pues eran poquitos casos, venían del extranjero, y hay otra fase en la que ya se comienza a transmitir en la comunidad. Entonces sería muy complicado el transportar a un paciente, por ejemplo, de Mexicali al hospital de infecto. ¿Quién nos quería dar el servicio para transportarlo, no? O sea, ¿a qué empresa le pago? Puedo tener el dinero, pero ¿quién va a querer transportármelo con las medidas de seguridad que se requieren? Entonces se regionaliza y se identifican algunas unidades que puedan recibir este tipo de pacientes, que los puedan manejar, sobre todo que tengan el talento humano para hacerlo, y entonces se designan a esta serie de unidades, que la verdad aquí están microscópicas, sería difícil que las podríamos enunciar a todas. Son 66 unidades. Igual, puede ser que cambien, que algún jefe de prestaciones solicite el que algunas sea eliminada de esta lista e incluir otras. Pero es una propuesta y es un plan, porque no nos gustaría que les agarre en fuera de lugar, que se presente un caso y ustedes no sepan a quién enviar, o a quién marcar, o a quién referirse. Lo que sigue, por favor. ¿Qué es lo que estamos proponiendo para los hospitales? ¿De qué manera ordenada vamos a trabajar en todo el instituto para que todos manejemos el mismo lenguaje? Pues tenemos que separar a estos pacientes que vienen con síntomas respiratorios. Es difícil. ¿Por qué? Porque todavía no termina la temporada de influenza, tenemos todavía casos de influenza, pero ahí sí no tengo una manera de discriminar de manera rápida quién tiene influenza, quién tiene una sinusitis, quién tiene una neumonía adquirida en la comunidad y quién tiene COVID. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar un lugar en nuestras unidades a donde pueda haber una persona que esté filtrando el acceso de los derechohabientes y que interrogue si existen o no estos síntomas respiratorios. Es importante porque esa persona va a ayudar a cortar una cadena de transmisión al proporcionar algún tipo de barreras, como por ejemplo un cubrebocas de triple capa, darle alcohol gel para que haga higiene de manos antes de entrar a la unidad, explicarle cómo funciona esto del alcohol gel, cuántas veces lo tiene que utilizar, y si cumple la definición de caso sospechoso COVID-19, que vemos que la definición se va modificando, y esto es muy bueno porque eso quiere decir que vamos adquiriendo más experiencia y tenemos más datos. Entonces le proporciona al paciente esta mascarilla quirúrgica y se conduce a un consultorio destinado a pacientes sospechosos de COVID. Y esto es así porque en las unidades no siempre van por síntomas respiratorios, puede ser que vaya porque tienen un descontrol metabólico,
puede ser porque tenga una retención aguda de orina, y sí sería difícil o triste que esta persona que acudió por un problema urinario adquiera COVID y se vaya a su casa y a los 5 días lo tengamos en terapia intensiva. También, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Tenemos que tener muy claros cuáles son los datos de alarma cuando los revisemos para ver si requiere una atención inmediata y tendría que pasar a un módulo donde le respondan así, con esa prontitud que requiere, o si no hay estos datos de alarma y puede recibir una atención regular en un módulo especial con puerta cerrada, en la cual se puede hacer desde el estudio epidemiológico, su notificación al epidemiólogo para que nos ayude en lo que es la toma de muestras para seguir con esta vigilancia, que acuda a su consulta médica con el personal debidamente protegido y se valore su manejo como hospitalización o en el área de ambulatorio. No todos los pacientes los vamos a tener recluidos en un hospital. No todos los pacientes van a llegar al hospital. ¿Sí? De los pacientes que de COVID, la mayoría, el 70-80%, van a estar con manejo ambulatorio porque son pacientes que no requieren algún tipo de soporte que sea exclusivo de una entidad hospitalaria. Y va a haber un 14%, que eso sí, de esos 70, un 14 van a requerir algo de ayuda adicional y van a estar en un hospital, y eso es un porcentaje todavía menor, cercano al 6%, va a entrar en una terapia intensiva. ¿Quiénes son los que van a entrar a esta terapia intensiva? Pues ya hemos visto que son esos adultos mayores de 65 años o que tienen alguna de estas comorbilidades. ¿Qué podemos seguir haciendo si es que ya lo implementamos? Continuar proporcionando el alcohol gel al 70%, la solución de base alcohol, reforzar el orden en las salas de espera, evitando las aglomeraciones. Es importante que comencemos a trabajar y sensibilizar al derechohabiente en que debe ir solo con una persona como acompañante, a lo sumo. Que no lleven al adulto mayor a acompañarlos a la consulta. Es algo muy irresponsable el llevar a un adulto mayor como acompañante cuando no es el que va a recibir la consulta. Tampoco niños. Tratar en lo posible, en lo que la arquitectura de nuestras salas lo permita, el tener las salas separadas de pacientes con síntomas respiratorios que están a la espera de la atención y los pacientes que no lo tienen. Mantener las salas de espera limpias y ordenadas y retirar de los baños públicos y salas de espera la basura de la manera más frecuente que se pueda. La que sigue, por favor. Ok, este es un algoritmo ya propiamente para hospital. De igual manera se hace un filtro. El paciente, si cumple la condición de sospechoso y requiere atención inmediata, pues se le pasa a un área de choque especial para estos pacientes COVID. En los casos en los que no sea así, se le proporciona la mascarilla, se le dice que va a pasar a una sala de pacientes sospechosos, se le explica que es por su bien y por el de la comunidad para que no se sienta agredido, porque se puede sentir discriminado por esta condición de que en este momento está estornudando o está tosiendo. A algunos de ustedes ya les pasó incluso en la oficina, ¿no? Tosen en la oficina porque alguien tiene una mascota y lo saluda y todos lo voltean a ver así con cara de que los quieren matar, pero es alergia. Pues es igual, o sea, si ustedes se sienten así con sus compañeros de trabajo, con los que pasan 8 horas al día, que conocen, que han ido a sus comidas y todo, imagínense lo que pasa entre sujetos extraños en nuestras unidades de medicina familiar, en nuestras salas de espera de urgencias. Entonces sí tienen que tener un tríptico o algo que le permite a esta persona mitigar la ansiedad que le va a generar el estar en una sala diferente. ¿Sí? Entonces hay que generar algún tipo de material en el cual le explique que por su bien va a pasar a una sala aparte porque tiene síntomas respiratorios, que se le va a dar un cubrebocas para evitar que disperse partículas virales en caso de que tuviera COVID, que puede utilizar todo el alcohol de gel que esté allá en la sala para que evite colonizar las superficies, que se le va a proporcionar toda la información que tenga a la mano su médico al momento que le valore, y que la decisión de que se quede o se vaya a su hospital es una decisión basada en evidencia médica y que de ninguna manera se le va a recibir un trato discriminatorio o con la menor calidad que requería o que merece por su condición de derechohabiente y ser humano. ¿Sale? Pero eso es muy importante, que comencemos a manejar eso. Ahorita lo vemos un poco distante porque no hemos visto tantos casos, pero los que vivimos un poco el 2009 y influenza,
Al principio la gente era afable, comprendía los tiempos de espera, los sitios de espera diferentes, pero ya conforme fueron pasando los días, pues la ansiedad crece y la desinformación es nuestro peor enemigo. Entonces hay que educar a nuestro usuario, hay que educarnos nosotros, ¿sí?, en relación a estas medidas que tenemos que tomar para protegerlos. Es importante seguir tomando muestras para COVID-19, sí, hasta que nos indiquen lo contrario. Debemos de utilizar algún tipo de escala que nos permita evaluar de manera objetiva qué paciente requiere el ingreso al hospital. Hay quien me dirá, pues CURP 65, pero CURP 65 requiero para clínicos. Entonces a lo mejor un NEWS o un QuickSOFA o las combino. Conozcan todas, conozcan las tres. Ustedes tienen el criterio y pueden referir, pues yo encuentro que tiene taquipnea o tiene una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y aparte es diabético y aparte es un hombre con obesidad y tiene más de 41 de IMC, pasa. Nadie les va a recriminar cuando ustedes justifican el por qué están diciendo que este paciente debe entrar o no. Pero hay que escribirlo. Y hay que explicarle al paciente por qué. ¿Por qué lo mando a su casa o por qué me lo quedo? Y es su acompañante. Si es un paciente de bajo riesgo, se va a su domicilio y se revalora cada 24 horas. Si el paciente es de alto riesgo. Si el paciente no es de alto riesgo, se va a su domicilio con aislamiento y se le dan los datos de alarma. Algunos pacientes no van a poder tener este curso tan tranquilo. Algunos pacientes van a requerir una atención inmediata y sí vamos a tener que recurrir a otras medidas como el apoyo ventilatorio, incluso interconsultar a una unidad de terapia intensiva para que reciba una atención de paciente crítico. Y el tiempo que va a estar en ese sitio, pues hay que también referir al familiar que son de 10 días aproximadamente. ¿Sí? No es una condición rápida de 72 horas. Lleva un tiempo el paciente en terapia intensiva, que estos pacientes de terapia intensiva son los que tienen un peor pronóstico y por eso es muy importante que disminuyamos al mínimo el número de pacientes que lleguen a este tipo de salas. Primero porque sí tenemos 5,000 salas, pero aparte tenemos otras condiciones, gente que viaja en carretera y requiere terapia intensiva por traumatismos craneoencefálicos severos, gente que tiene alguna condición oncológica que no puede aplazar su ingreso a terapia intensiva como complicación de su tratamiento. Entonces hay otros escenarios que también hay que deben ser considerados y pues es muy importante que sobre todo en el primer nivel eduquemos al paciente para que haga ese aislamiento domiciliario y se rompa la cadena de transmisión a nivel comunitario. La que sigue. Ok. Entonces aquí vemos las otras medidas que estamos preparando. Hay que seguir preparando esos espacios para el triaje, que deben ser diferentes a los del triaje regular. Ubicar físicamente dónde se localizará el módulo para atención de pacientes con problemas respiratorios y darlo a conocer. Que todos en nuestra organización sepan a dónde va a estar esos pacientes, para que no estén vagando por nuestras unidades. La arquitectura de nuestras unidades no es una arquitectura tipo. No es que, bueno, yo conozco un hospital de Querétaro, entonces todos los hospitales del IMSS se comportan igual. Cada hospital es diferente, entonces cada hospital debe definir estos sitios a donde va a tratar a los pacientes y debe de dar a conocer esos sitios a todos los trabajadores, todos, personal administrativo, personal de nutrición y dietética, todos deben de saber a dónde deben de estar para que estos pacientes no estén vagando por el hospital. Hay que realizar roles para la atención de estos módulos por un médico, una enfermera y personal de limpieza e higiene. Asegurar que se cuenta con el equipo de protección necesario de acuerdo a los lineamientos de nuestro plan. ¿Cómo harían esto? ¿Hay alguna herramienta que ustedes conozcan que les permita estimar las necesidades? Porque yo se los puedo plantear. Bueno, de hecho ya se los planteé en la diapositiva. Pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo habla un médico, una jefe de enfermeras, una jefe de piso, con el administrativo para pedirle que le provea de material? ¿Cuánto va a pedir? ¿Los pedimos por kilo? ¿Por caja? ¿Por cantidad de pacientes dicen por ahí? Ok, entonces vamos a ayudar entonces a que se genere ese pedido.
Ubicar la trayectoria que seguirán los pacientes desde la entrada de la unidad al módulo y al interior de la unidad de medicina familiar y hospital, y considerar señalarlos si es necesario. Yo sé que algunos de ustedes ponen algún tipo de señales en los pisos para algunos tipos de programas especiales. Si ustedes consideran que debe haber una ruta para estos pacientes COVID y que debe ser señalada, tienen que ponerse de acuerdo entre todos. Y también deben de cuidar que esas señales que ponen de COVID, pues no sean así como para estigmatizar a alguien, porque no le quiero pintar a alguien una diana de que es COVID y que todos lo traten mal. Es por su seguridad y por la seguridad de los demás, pero no es desde el punto de vista de discriminar o vulnerar alguno de sus derechos. ¿Sí? Estos módulos no se van a poner en acción sino hasta que tengamos las instrucciones precisas de nuestra dirección de prestaciones, pero ya debemos de estar planteando este escenario para que ustedes no estén corriendo en el momento en que se les requiera. La que sigue, por favor. Ok, aquí vemos una escala que es la QuickSOFA. Esta es bonita porque no requiere laboratorio, ¿no? Aquí, ¿qué requeriríamos para la frecuencia respiratoria? Mi reloj, ¿no? Porque algunas veces hay gente que dice, no, es que a todos les vamos a tomar tomografía en el filtro. Momento, o sea, la clínica nos ayuda. Los paraclínicos son muy importantes, pero los primeros contactos van a ser a través de esto, de datos clínicos. La presión arterial sistémica menor a 100, ¿cómo la vamos a determinar o cómo la vamos a estimar? ¿Con un robotito como los que tienen los pasillos de los chinos? No, ¿verdad? Es con estos manguitos, con las cosas que sabemos hacer y que las hacemos bien todos los días. Valorar la escala de coma de Glasgow. La que sigue, por favor. O la escala News, que también la pueden utilizar en el caso que requieran algún otro parámetro objetivo, o la pueden complementar. Hay algunos médicos, algunas compañeras de enfermería también, que se sienten más a gusto con uno o con otro. El chiste es que lo dominen. Con el que se vayan a casar, domínenlo, conózcanlo, sepan valorarlos, cuáles son los puntos de corte, a partir de cuándo voy a mandar a uno a su casa o a partir de qué momento se queda. ¿Sí? Y manifiéstenlo en el documento donde están dando la atención. La que sigue. Hay muchas estrategias para tratar a los pacientes. Por ejemplo, dice aquí que la intervención que ha demostrado claramente beneficio es ventilación con volúmenes reducidos y hacen una estimación. Aquí lo importante, como les comento, es, ok, existe el lineamiento interinstitucional, nos dice esto, pero también tenemos excelentes intensivistas que día a día tratan pacientes y saben qué estrategias tienen que hacer. Se los comento porque, la que sigue, por favor. Esta ventilación en posición prona nos la sugieren en el lineamiento, pero ya en la operatividad, ¿qué es lo que nos dicen los compañeros de terapia? El compañero de terapia me dice, yo sé que es bueno, yo sé que los estudios dicen que va bien, pero ¿cómo lo hago cuando es un paciente que mide 1,80 m y pesa 140 kilos y mi camillero y el personal de enfermería no alcanzamos hacerlo de manera segura y puedo exponerlo a una extubación y entonces todos los alvéolos que ya había reclutado se me caen porque tuvo una extubación accidental? Está en el lineamiento, pero ¿quién mejor que el operativo, el experto que está en esa terapia intensiva, tome la decisión de no lo voy a hacer porque no cumplo con las condiciones de seguridad, porque es difícil manipular a este paciente, porque en caso de que se extube es difícil intubarlo nuevamente porque tiene el cuello corto o por las condiciones anatómicas que presente? Entonces, como les comento, no es una receta de cocina que tengan que seguir de sí y solo sí. Cada caso se evalúa en particular. Hay muchas herramientas. Igual, le damos la que sigue, por favor. El manejo hemodinámico. Es dinámico. No les puedo decir, póngale tanto de esto, tanto de lo otro, y a las 4 horas, voltéalo, ahora sí, le pones un poco de sal y luego ya alta. No, no es así, porque esto va cambiando. Pero, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué debemos de estar esperando? Si mi paciente tiene esta inestabilidad hemodinámica, pues entonces su pronóstico va empeorando.
Porque estos que se comportaron así son los que tuvieron desenlace fatal, o fueron los que más tuvieron desenlace fatal. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta el manejo de líquidos. Esto lo habíamos visto y la experiencia más cercana la tenemos con influenza. Cuando un paciente con influenza llega a terapia intensiva, se nos puede complicar el manejo de líquidos y congestionarse. Hay que evaluar constantemente el estado de volumen y la respuesta a líquidos. La que sigue, por favor. Como tal, y eso sí se los quiero plantear, no existe un tratamiento específico para COVID-19. La atención debe proporcionarse para el paciente en hospital en un segundo nivel de atención y solo vamos a valorar la referencia al tercer nivel en los pacientes con riesgo de evolucionar hacia un escenario clínico grave que no puede atenderse por capacidades limitadas de recursos humanos o técnicos del centro hospitalario. ¿Sí? La referencia se realizará en aquellos pacientes que puedan beneficiarse con recursos humanos y materiales que solamente existan en tercer nivel y que el beneficio potencial supere el riesgo de traslado. ¿Sí? No vamos a transportar a un paciente inestable, no lo vamos a transportar si el centro de referencia está a 2 o 4 horas del centro donde se origina el paciente. Eso es inhumano, ¿sale? Hay que hacerlo en las mejores condiciones y las condiciones seguras. Les platico de esto y empezamos a hablar acerca de tratamientos por la diapositiva que vamos a ver a continuación. Le damos, por favor. Ok. Los esteroides son geniales, ¿no? A veces los usas y como brujería. El paciente mejora así dramáticamente y te cambia el panorama y tu paciente sale. Pero algunas veces los esteroides te causan una polineuropatía con la primera dosis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esteroides para todos? ¿Esteroides para ninguno? Miren, lo que sabemos y lo que está referido en la literatura y lo que apoya ahorita la Organización Mundial de la Salud es que en los pacientes con infección aguda y que estén cursando con un COVID no está indicado. ¿Por qué? Porque tenemos otros estudios que se han hecho con pacientes con influenza, con SARS y con MERS y no les va bien. Si ustedes tienen duda o quieren, les dejamos también la referencia para que ustedes puedan documentarse y ustedes puedan apoyarse en la información que les dan estos documentos, porque a veces, pues sí, queremos darle una misma terapia a todos y no a todos les queda la misma talla de tratamiento. La que sigue. Tenemos que en un estudio observacional retrospectivo de 309 adultos que estaban gravemente enfermos con MERS, casi la mitad de los pacientes, que son 151, recibieron corticosteroides. ¿Sí? Los pacientes que recibieron corticosteroides tenían más probabilidades de requerir ventilación mecánica, vasopresores y terapia de reemplazo renal. Después del ajuste estadístico se vio que la diferencia de mortalidad a 90 días pues no era muy diferente, pero se asoció con la eliminación retardada de RNA viral más prolongada. Entonces, si una de las estrategias es disminuir las partículas virales viables que puedan contaminar a otros sujetos, si le damos esteroides, pues tenemos que estar conscientes de que a lo mejor no va a empeorar su pronóstico. Su mortalidad a 3 meses va a estar igual, pero va a seguir excretando partículas virales que incluso puedan exceder los 21 días. ¿Sale? Entonces tendríamos que seguir con las medidas de protección y aislamiento que correspondan. ¿Sí? O sea, tiene una implicación. Lo que sigue, por favor. Ok. No existe una razón, y esto es un artículo de Russell. Casualmente Russell es el mismo asesor de OMS que escribe los lineamientos que vimos antes, y nos dice que no existe una razón para esperar que los pacientes con infección por SARS-CoV 2019 se beneficien de los corticosteroides y podrían ser más propensos a sufrir daños con dicho tratamiento, y por eso él y su grupo llegan a la conclusión de que el tratamiento con corticosteroides no debe usarse para el tratamiento de la lesión pulmonar inducida por el 2019 en ECOP o el shock fuera de un ensayo clínico. La que sigue. Ok. Todos tenemos WhatsApp, ¿verdad? A todos nos llegan cadenas. ¿Qué tratamiento fue el más popular antier para COVID?
Alguien dijo que bicarbonato, dijo que vinagre, agua tibia ¿con qué? Cloroquina, sí. ¿Alguien vio lopinavir, ritonavir, interferón? Ok. ¿Qué más vieron? ¿Darunavir? ¿Qué más? Vitamina C. Vitamina C no pasa nada, ¿verdad? Porque es hidrosoluble. Entonces, si tomo mucha, pues se va. Pero hay algunos otros medicamentos o algunas otras sales que no. ¿Sí? Y vemos una cantidad impresionante de remedios que le funcionó a la hermana de una prima, de una amiga, y que está viva gracias al interferón más otra cosa. ¿Sí? Y realmente, hoy por hoy, no existe una terapia. Ayer nos despertamos con la noticia de que en Norteamérica, específicamente en los Estados Unidos, existe la apertura de esta agencia que regula los medicamentos allí, de utilizar un medicamento que no está indicado para eso, que no aparece en su etiqueta de cloroquina. ¿Sí? Pero, como tal, la FDA dice que no tiene evidencia suficiente, pero que no se opone a su uso. O sea, si funciona, que padre, porque es un medicamento que llevamos mucha experiencia y lo conocemos, y si no funciona, pues de todos modos ya se los había dicho, que no tenía evidencia. ¿Sale? Entonces hay que tomarlo con esas reservas. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que llegue la gente a exigirles la cloroquina. ¿Sí? Y la respuesta debe ser esa. Que no hay evidencia lo suficientemente contundente para que apoye esto. Y vamos a ver un ejemplo. La que sigue, por favor. Nos dijeron que lopinavir y ritonavir e interferón era la jugada. Luego nos dijeron que lopinavir y ritonavir era la neta del planeta y que ya no les diéramos interferón. ¿Saben de dónde vino esta recomendación y cuántos pacientes fueron tratados para emitir ese juicio? Un paciente coreano. Era un paciente en Corea que tenía COVID, que se le dio el tratamiento, mágicamente se le da el COVID, se le da el lopinavir, ritonavir y luego ya deja de excretar virus. Un paciente. Luego se corren los ensayos y ¿qué ven? Nada. No disminuye ni los días de excreta viral, ni mejoraba la evolución clínica. ¿Qué pasó? Pues fue una característica individual de ese sujeto. Se saca del contexto la información que se tiene y se nos vende un producto que hoy por hoy no nos ha reportado un beneficio en estudios controlados. Entonces sí tenemos que tener mucha prudencia con todo esto que vamos recibiendo. Remdesivir está en protocolos, todavía no han cerrado esos protocolos como para que podamos emitir un juicio y decir, ahora sí, vamos a comprar Remdesivir para todos. Algunos medicamentos han tenido actividad in vitro, pero no se ha podido replicar en vivo. Le damos la que sigue. Si ustedes pueden consultar esta página que se llama Clinical Trials, y ustedes pueden ver todos los protocolos de investigación que están en evolución en este momento, si están en la fase del rolamiento, porque a veces están en la fase del rolamiento. O sea, están seleccionando sujetos que cumplan los criterios para los protocolos de investigación. Pero la prensa ya lo sacó como que es el medicamento que va a acabar con COVID. No es así. ¿Sale? Entonces aquí lo importante es que si nosotros conocemos que existen este tipo de herramientas en las cuales podemos ver en qué fase va el estudio, pues las consultemos. Y no caigamos en estos juegos. Lo que sigue. De la cloroquina. ¿Ustedes han visto a alguien con cloroquina? ¿A alguien tratado con cloroquina? Pues un medicamento que conocemos de hace mucho, ¿no? Y ha pasado por diferentes tipos de indicaciones. Actualmente, pues el que más lo usa, ¿quién es? Pues los amigos de reuma, ¿no? Ellos son los que más lo utilizan, los que tienen más experiencia ahorita porque están frescos tratando a pacientes. Entonces, la cloroquina, pues bloquea la infección del virus al aumentar el pH endosómico requerido para la fusión del virus, así como al interferir con la glucosilación de los receptores celulares para SARS-CoV.
o al menos es el mecanismo que describió Wang en esta serie de Cell. Se llevaron a cabo ensayos estándar para medir los efectos sobre la citotoxicidad, el rendimiento del virus y las tasas de infección. Pero ¿cómo hizo él el estudio? ¿Se lo dio a sujetos humanos? Lo hizo con una línea celular. Ponía diferentes concentraciones de cloroquina y luego veía cuánta réplica viral había después de la exposición. Y él encontró que sí, tenía algo de actividad. La cautela está en que esto se comporta a nivel de líneas celulares. En vivo, cuando se tiene que distribuir la cloroquina en 70 kilos de sujeto, pues a lo mejor no va a funcionar igual. ¿Sí? A lo mejor las concentraciones no van a ser las mismas. A lo mejor se va a unir más a proteínas o va a tener otra serie de condiciones que no va a actuar igual. ¿Sí? Entonces, todavía es prematura esta información de cloroquina. Hay que ver qué dicen los estudios. La que sigue, por favor. Aquí está cómo se evaluó la eficacia, que les comentaba. Se evaluó mediante la cuantificación de los números de copias virales en el sobreladante celular mediante un tipo de PCR cuantitativa en tiempo real, y se confirmó con la visualización de la expresión de la nucleoproteína del virus mediante microscopía de inmunofluorescencia a las 48 horas después de la infección. La que sigue. Este es el reporte del caso de Caletra, y aquí se ve, miren, lo muestreaban este sujeto, del que fue este estudio, habla de cómo le dieron el Caletra, el lopinavir, ritonavir a un sujeto, se lo dieron a partir de este día, y luego vieron cuánto excretaba de virus. Entonces les comentaba, se lo dan y como brujería desaparece los viriones y dejan de ser registrados. Pero solo funcionó en él. ¿Qué hubiera pasado si tomamos la decisión irresponsable de decir que para los pacientes mexicanos todos van a consumir lopinavir, ritonavir? Para empezar, tiene un chorro de interacciones medicamentosas. Luego, es una tableta no grande, enorme. Te produce problemas gastrointestinales, tiene algunos efectillos adversos ahí medios desagradables, es caro y no funciona. Pero ya lo compré. O ya lo prescribí. Y el estudio se hizo solo con un sujeto. Y así se llama el estudio. Lo pongo en español. Caso del paciente índice que causó la transmisión terciaria de la infección por COVID-19 en Corea. Entonces sí tenemos que ser un poco más críticos cuando nos presenten este tipo de cosas, porque puede ser que nos obliguen a tomar decisiones precipitadas que no sean las más adecuadas para los pacientes. Lo que sigue, por favor. De remdesivir, esta es una análogo de la adenosina que se incorpora a las cadenas de RNA y da como resultado la terminación prematura de esas cadenas. ¿Sí? SARS-CoV y SARS-CoV-2 comparten solo un 82% de la identidad de secuencia de RNA y tienen una RNA polimerasa dependiente de RNA y comparten el 96% de identidad de secuencia. La que sigue. Por lo tanto, incluso en la ficha farmacológica y en la revisión que hace este autor, dice que es probable que los medicamentos dirigidos a las proteínas virales sean efectivos con SARS-CoV-2. ¿Cuántos casos fueron tratados con esta terapia? 1 en Washington. ¿Sale? La que sigue. El uso clínico de este medicamento es muy esperado. Hay 2 ensayos clínicos que están corriendo y pueden abrir la ventana para una terapia antiviral efectiva por una enfermedad infecciosa epidémica de este tipo y tenemos que esperar a que se reporte este resultado. La que sigue. Ok. Entonces, ya vimos que tratamiento no va a haber. Nuestra mejor herramienta es la protección del personal sanitario y de la población.